Shalom, shalom, Shabbat shalom para todo el pueblo de Israel, la casa de José, la casa de Efraín, Javerín, Javerot, amigos y amigas, que pueden estar disfrutando juntamente con nosotros, con el pueblo de Elohim, el estudio de Apocalipsis. La verdad que Apocalipsis revela y nos muestra algo que quizás en otro tiempo no lo hubiéramos visto tan así, tan revelador, sino que hubiéramos visto como lo leíamos o quizás como habíamos escuchado en algunas de las iglesias, que era todo para el tiempo del fin. Pero venimos viendo y venimos analizando capítulo tras capítulo. Vamos a entrar en el capítulo 10, que no todo es como nos enseñó y no todo es para el tiempo del porvenir, llamado también tiempo del fin. Literalmente hablando sería el tiempo del porvenir, no el tiempo del fin, pero porque si nosotros decimos tiempo del fin, quiere decir que se está acabando todo y que se va a acabar. Y el Mashiach nunca se acaba, al contrario, empieza un nuevo tiempo. Por eso es el tiempo del porvenir, el tiempo nuevo, el tiempo que empieza juntamente con él, en el tema o en el tiempo de lo que se conoce como los 1000 años. El tema de los 1000 años, conocido en la escatología hebrea o en la escatología cristiana como el milenio. De hecho, para decir algo, la palabra milenio no existe en la escritura, ni en la Torá, Tanaj, ni en el Brit Hadashah, pero sí existe lo que se llama 1000 años. Los 1000 años de la Torá, los 1000 años de la comprensión de la Torá, los 1000 años de la plenitud de la Torá van a ser desarrollados no como 1000 años literal, ya lo vamos a ir viendo, pero sí como un tiempo referente en la totalidad de la palabra Elohim en completa Shalom. ¿Y qué es Shalom? No solamente paz, sino también bienestar, es salud, es tener identidad, pero también es tener fidelidad a lo que verdaderamente la Amet representa y manifiesta, su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Mashiach, que es buena, agradable y perfecta. Bien, amados del Mashiach, vamos a introducirnos en lo que es Gilgalut, en hebreo, Apocalipsis, la palabra griega como la conocemos, o revelaciones al español, capítulo 10, desde el pasaje 1 en adelante. Es cortito, no es muy largo, pero vamos a ir desarrollando pasaje por pasaje cosas que tienen que ver con la profundidad del capítulo. Recordemos que hasta el capítulo 9 estuvimos viendo los 7 shofarot, estuvimos viendo, los 7 sellos, no los 7 shofarot, los 7 sellos, los 7 shofar van a venir más adelante, los 7 sellos, estuvimos viendo y nos dimos cuenta que el quinto sello es el que estamos, el quinto sello todavía no se ha cerrado, el sexto sello, para hacer un repaso, el sexto sello representa y simboliza, o mejor dicho, manifiesta la pronta venida del Mashiach, y el séptimo sello es el reinado de Mashiach. Ya. Entonces, vamos a ir viendo lo que es el capítulo 10 y el capítulo 11. A medida que entramos a Gilgalut, Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta lo profundo que es, lo interesante que es, lo apasionante que es, en la cual nosotros podemos escudriñar y ver la escritura desde el original hebreo, o del original, mejor dicho, pasado al original griego, cómo dice y no solo cómo dice, sino cómo podemos interpretar de acuerdo a lo que estaba escrito, discerniendo bien por el Ruach HaKodesh la verdad, lo que estaba escrito en el original griego. Y si lo transliteramos al hebreo, que todos los libros del Nuevo Pacto o del Pacto de Nuevo fueron pasados al griego por primera vez, al idioma griego, cuando lo transliteramos al hebreo también podemos encontrar tesoros. De hecho que la Lashon Kadesh, la lengua Kodesh, la lengua distinguida, la lengua apartada, trae tesoros, diamantes, perlas preciosas, la cual son y están para cada uno de sus hijos, para cada uno de los Bané Israel, de los hijos de Israel, de aquellos que aman. Recuerden que la Escritura dice que a los reyes que escudriñan y que buscan les es revelado el secreto, la Torá, el secreto de la Torá. De hecho, que el rey cuando asumía, lo primero que tenía que hacer
si no tenía, era escribir la Torá para dirigir al pueblo y para ordenar al pueblo, para que el pueblo caminara bien, para que el pueblo estuviera en sujeción al Elohim vivo. Yud-Heh-Vav-Heh es su nombre. Si no conocía la Torá, no podía gobernar, por eso tenía que tener una Torá escrita, y en esa Torá escrita, hecha por los escribas, él debía meditar de día y de noche. Por eso dice la palabra, que nunca se aparte de tu vida el meditar de día y de noche en la Torá de Adonai Yud-Heh-Vav-Heh. Bien, dicho esto, vamos a entrar al capítulo 10, vamos a abrir las escrituras, en Apocalipsis capítulo 10, desde el pasaje 1 en adelante. Y vemos, o nos vamos a dar cuenta que el autor, ¿no? Yohanan, el autor del libro, Juan, después de las 7 trompetas, abre un paréntesis, tanto en el capítulo 10 como en el capítulo 11. Prestemos atención porque verdaderamente es apasionante. El 10 y el 11. El 11 habla de los 2 testigos. Hoy, por cuestión de, obviamente, de tiempo, no vamos a desarrollar los 2 capítulos, simplemente vamos a hacer, o mejor dicho, vamos a hacer énfasis en el capítulo 10. Pero tanto el capítulo 10 como el capítulo 11 están en una conexión, están conectados intrínsecamente, están conectados, y habla de una profundidad en ese paréntesis de cómo Elohim manifiesta su kabod a través de lo que él muestra, o a través de lo que él mostró, a través de lo que está mostrando y a través de lo que va a mostrar en el tiempo del porvenir. Capítulo 10 de Apocalipsis, pasaje 1 dice: y vi a un malaj poderoso, a un mensajero poderoso, descendiendo del Shamaim, del cielo. Estaba vestido por una nube, con un arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. ¿De quién está hablando la Torá, o mejor dicho, el Brit Hadashah, cuando dice que su rostro era como el sol? ¿En qué parte de la escritura hay algo similar, algo como si fuera un sinónimo o algo parecido, de quien se dice que su rostro era brillante como el sol? ¿A quién se le dijo en la Torá que su rostro era como el sol, como si fuera parte de la vida de Mashiach, o la vida de Mashiach manifestada a través de la persona? Entonces, para saber eso, vamos a tener que retroceder e ir a la Torá. Porque ¿a quién se le dijo en la Torá? A alguien se le dijo. Y el que se le dijo justamente fue el que habló, o el que se presentó delante de la zarza ardiente. Shemot, Éxodo 34, del 29 al 35. Vamos a analizar esos pasajes y nos vamos a dar cuenta a quién se le dijo que su rostro era como el sol. Aparte del Mashiach, que su rostro era, que es el sol de justicia, su rostro era, ¿cómo es el sol? Brillante. ¿Cómo es el sol? Da luz. ¿Cómo es el sol? Hay claridad. ¿Cómo es el sol? Se ve todo más claro. Entonces, cuando lo veían a él, se veía todo más claro, porque él era la voz cantante de Elohim en la tierra y para el pueblo. Éxodo 34, 29, 35, teniendo una analogía, una comparación, una conexión directa con lo que leímos recién en el pasaje 1 del capítulo 10, donde dice que ese malaj, que poderoso que descendió del cielo, estaba vestido por una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus piernas como columna de fuego. Pero en Éxodo, a partir del 29, dice: cuando Moshe descendió del monte Sinai, o Sinaí, con las 2 tablas del testimonio, o sea, las 2 tablas de la Torá, del testimonio de la Torá, en su mano, él no sabía que en la piel de su rostro estaba enviando rayos de luz como resultado de él hablar con Yud-Heh-Vav-Heh. O sea, él no se daba cuenta y no sabía que su rostro estaba emitiendo, estaba transmitiendo, estaba manifestando, mejor dicho, porque
no transmite porque no habla el rostro, sino que habla la imagen de su rostro, que estaba enviando rayos de luz como resultado de hablar con Adonai, Hashem Yud-Hei-Vav-Hei. Cuando Aarón y los hijos de Israel vieron a Moshe, la piel de su rostro resplandecía, o sea, salía luz, y ellos tenían temor de acercarse a él. Pero Moshe los llamó hacia él. Entonces Aarón y todos los ancianos de la asamblea vinieron a él, y Moshe habló con ellos. Después, todos los hijos de Israel se acercaron, y él pasó a ellos todas las órdenes que Yud-Hei-Vav-Hei le había dicho en el monte de Sinaí. Una vez que Moshe había terminado de hablar con ellos, él se puso un velo en su rostro. 34. Pero cuando él iba delante de Adonai para que él hablara, él se quitaba el velo hasta que salía. Luego, cuando salía, él le decía a los hijos de Israel lo que él, o sea, Hashem, había ordenado. 35. Pero cuando los hijos de Israel vieron el rostro de Moshe, que la piel del rostro de Moshe resplandecía, él se ponía el velo de vuelta sobre su rostro hasta que iba otra vez a hablar con Yud-Hei-Vav-Hei. ¿Qué profundidad tiene esto con el capítulo 10, verso 1 de Apocalipsis? Y cuando conectamos Apocalipsis 10.1 con Éxodo 34, del 29 al 35, nos vamos a dar cuenta quién era ese Malach. No siempre Malach es ángel. No siempre Malach es asociado a los ángeles. Estamos en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro prácticamente todo metafórico, todo con un lenguaje vestido, en la cual hay que desnudarlo para saber y conocer lo que es la Lamed. ¿Y cómo se revela la Lamed? Cuando es desnudado el pasaje o el capítulo o los capítulos. Si nosotros a la Lashon Melubash, digamos, al lenguaje vestido, al metalenguaje, no lo desnudamos, nunca vamos a saber cuál es la Lamed, nunca vamos a conocer la verdad, nunca vamos a tener la revelación en la cual hay un secreto. ¿Y cuál es el secreto? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, le dijo a Jeremías, que tú no conoces. Y sigue el pasaje. No termina ahí, porque son las cosas que tengo preparadas para los que me aman. Entonces, cuando el rey le amaba al Eterno, el Eterno revelaba sus secretos que estaban en la Torá, que están en la Torá y que fueron manifestados para su pueblo, para el rey, para su pueblo, para los hijos que le amen, que le sirvan, que se sujeten y que amen sus mismos, sus mandamientos, en la cual hay regulaciones, ordenanzas, mishpatim, leyes, procedimientos y también jukim, estatutos inamovibles. Pero ¿qué tiene que ver Éxodo, Moshe, con Apocalipsis, con la visión que estaba viendo Yohanan? Ahora nos vamos a dar cuenta. Quiere decir, en esos pasajes que leímos, que Moshe, al subir al monte, el monte, se llenaba de nubes. Cuando Eloah, Yud-Hei-Vav-Hei, descendía allí. Cuando Moshe subía al monte Sinaí, el monte era como el cielo, se llenaba de nubes. Y eso es una descripción, como si fuera el Shammai mismo. Las nubes, la presencia, la Shejina de Adonai descendiendo sobre el monte, hablando con shofar, con voz de Malach principal, con voz fuerte, hablando a la vida de Moshe. Y Moshe respondiendo o preguntando a Yud-Hei-Vav-Hei. Eso quiere decir que el Malach, el mensajero no celestial, sino el mensajero líder, en este caso del pueblo de Israel, hace ya la referencia que descendió del cielo en el pasaje 1. Él estaba descendiendo del cielo. ¿Tiene un gran paralelismo con Moshe? Sí, claro que sí. Al descender del Sinaí. A lo que vemos en estos pasajes, que es de Moshe que se está hablando en Gilgalut 10, capítulo 1. No hablaba de nadie en especial como si fuera un malaj del cielo.
como si fuera un ángel del cielo, sino más bien hablaba de Moshe. Y el capítulo 10, pasaje 1 dice, y vi a un malaj poderoso descendiendo del cielo. Moshe venía como poderoso, como el mensajero poderoso, porque traía la palabra, descendiendo del Shammai, del cielo. Estaba vestido por una nube, la Shejiná, la Kabod de Adonai estaba sobre ese monte, sobre él. Con un arco iris sobre su cabeza y su rostro resplandecía como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. Digamos, sus piernas eran establecidas a la tierra como si fueran columnas de fuego, para purificar, pero para traer justicia y juicio a través de la Torá, a través de lo que se le había entregado a Moshe en el monte Sinaí. Sigamos. 2. Dice, y tenía en su mano, y ahí lo vemos, un rollo pequeño abierto. Él plantó su pie derecho sobre el mar, Moshe, y su pie izquierdo sobre la tierra. Y eso tiene una conexión directa cuando Moshe sacó a los hijos de Israel de Misraim, de Egipto. Puso su pie atravesando en el mar y el otro lo puso al entrar a la tierra prometida. Puso el izquierdo y puso el derecho al entrar a la tierra prometida. Pero tenía en su mano un libro. Esto no es cábala. Y nosotros lo hemos seguido. Cuando alguien sale a jugar a la pelota, entra con el pie izquierdo y saltando como si fuera una cábala. O con el pie derecho saltando de la parte derecha como si fuera una cábala y que le va a ir bien. No, esto no es cábala. Esto es orden de Yud-Heh Vav-Heh, orden de Adonai, nuestro Adón, nuestro amo, nuestro dueño, a través de la vida de Moshe. Para que Moshe reflejara la conducta del líder, del mensajero, que iba a dar el mensaje profético a su pueblo, o sea, a Israel, o sea, a la nación que se iba a formar saliendo de Egipto, saliendo de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. ¿Dónde? En el desierto. Y dice que eso tiene una conexión y traía un libro en la mano, que era la Torá. El libro es la Torá. Dice, y gritó tan alto, gritó con voz de shofar. Estamos en fiestas de Yom Teruah. Yom Teruah es grito, es clamor, es júbilo. Dice que gritó alto, como si fuera, sonó el shofar, sonó fuerte el shofar. Gritó tan alto como el rugido de un león, y cuando gritó, 7 violentos truenos sonaron con voces que hablaron. ¿A qué se refiere los 7 violentos truenos? Eso tiene una explicación. Los 7 truenos que salen aquí, en esa palabra, simbolizan lo que dice la tradición, que cuando Elohim, Yud-Heh Vav-Heh, dio la Torá, la dio en 70 lenguas, o sea, a las 70 naciones, o sea, que el 7 tiene relación, los 7 truenos que sonaron acá, voces que hablaron, 7 truenos, 7 shofarot, 7 voces que hablaron, representan y simbolizan a las 70 lenguas que en el monte Sinaí la tradición dice que había escuchado. ¿Para qué? Para hablar su verdad, para hablar la plenitud de su verdad, mejor dicho, la plenitud de la verdad que él iba a poner, que él iba a instaurar en la tierra de Israel a través de Moshe, su líder. Lo que quiere decir es que salió en ese momento lo que Elohim, Yud-Heh Vav-Heh, quería revelar a la humanidad, que era su palabra, que era sus mismos. ¿A través de quién? De su profeta. O sea que los 7 truenos habló en todas las lenguas, simbólicamente, que el humano podía entender en aquel tiempo, las que representaban las 70 naciones. Recordemos que en el tiempo de Shavuot, cuando descendió el Ruach HaKodesh, descendieron como lenguas de fuego. Los pies de Moshe descendiendo del monte eran como columnas de fuego. Cuando descendió el Ruach HaKodesh sobre el aposento alto, se
se posó el Ruach HaKodesh sobre los 120 y empezaron a hablar idiomas, lenguas, estaban sobre su cabeza como si fueran de fuego, y empezaron a hablar idiomas, y cada uno lo escuchaba hablar en su idioma natal. Pero eso ya había pasado en el Sinaí, con voz de trompeta, con voz de shofar, con voz de trueno. Elohim había hablado a su pueblo a través de Moshe, y ellos lo habían escuchado desde debajo del monte, que Elohim estaba hablando, dice la tradición, en 70 naciones. O sea que los 7 shofarot representan y simbolizan a las 7 Kehilot, a las 7 congregaciones. Las 7 congregaciones y el número 7 representa y simboliza la plenitud de lo que hay en la tierra, la plenitud de las congregaciones, la plenitud del remanente de Israel en toda la tierra, la plenitud de lo que se ha manifestado en toda la tierra, al norte, al sur, al este y al oeste. El 7 es un simbolismo del 70. Recuerden que el 7 es la minimización de la maximización, 70. Aún en la ONU se juntan 70 naciones, se juntan más. Obviamente que se juntan más hoy en día, pero 70 naciones es el simbolismo de todas las naciones de la tierra. El número 70 se usa muchas veces en la escritura. 70 bajaron de Israel a Egipto. Jacob con sus familias. Se cree que fueron 75 personas, pero se dice 70 para decir entre 72 y 75 personas. 70 para decir el número redondo, el número exacto redondo. Entonces se dice 70. La Septuaginta fue escrita, la Biblia hebrea fue escrita del hebreo al griego por primera vez por 72 escribas. Por eso se llama la Septuaginta, la Biblia de los 70, no de los años 70, sino de los 70 escribas. Fueron 72, pero aclaro, tiene que ver con el 7, tiene que ver con las naciones y tiene que ver con el mensaje de Yud-Heh Vav-Heh para formar un Goy Gadol, una nación grande, populosa, que salía de Egipto. ¿Qué es Egipto? La esclavitud. ¿Qué es Egipto? El oprobio. ¿Qué es Egipto? La opresión. ¿Qué es Egipto? La vergüenza. ¿Qué es Egipto? La esclavitud a través del pecado. La esclavitud a través de la deshonra. La esclavitud a través de la vergüenza. ¿Qué es Egipto? Es que el Dios de este siglo, todas las modas habidas y por haber se impongan, todas las leyes habidas y por haber se impongan, me gusten o no me gusten a mí, y me hagan caminar por esas leyes, me hagan vivir por esas leyes, y si no, me van a perseguir, obviamente, con, valga la redundancia, con persecución, para sacarme del sistema, para eliminarme del sistema, porque no pertenezco al sistema generalizado mundial. Y como hablo de mí mismo, no pertenezco ni yo, ni muchos que adoran o que adoramos al Elohim vivo, el cual su nombre es Yud-Heh Vav-Heh, quien es Yehoshua HaMashiach. Cuando entendemos eso, entendemos que 70 es la maximización del número 7, y habla de las 7 Kehilot, habla que son las 7 congregaciones, pero también habla el número 7 de la plenitud. En el séptimo día, Yud-Heh Vav-Heh creó el Shabbat y descansó. Y así, el que entra en el Shabbat entra en el reposo. Como Yud-Heh Vav-Heh descansó, así los siervos, las siervas, los escogidos del pueblo de Israel, los que entran en su reposo también descansan de sus obras. Dice Hebreos 4:10. El que entra en su reposo descansa de sus obras como Adonai, Yud-Heh Vav-Heh, descansó. Volvamos al tema. Y vamos al pasaje 4. Dice que cuando los 7 truenos, Apocalipsis 10:4, los 7 truenos hablaron, 7 truenos representan las 70 naciones, representan las 70 voces, representan los idiomas que fueron derramados sobre los 120 para que el mundo entero tuviera la oportunidad, tuviéramos la oportunidad de poder conocer al Elohim vivo y de poder ser redimidos, rescatados y salvos a través de lo que hizo el Mashiach en el madero, a través
de la muerte del Mashiach y Yehoshua en el madero. Dice que cuando los 7 truenos hablaron, dice Yohanan, yo iba a empezar a escribir, pero oí una voz del cielo, del Shammai, decir, sella las cosas que los 7 truenos dijeron, no las escriba. Entonces, los 7 truenos no tienen nada que ver con algo literal. Se dan cuenta que un trueno no habla, sin embargo acá sí está hablando. Se dan cuenta que un shofar no habla, sin embargo el shofar o los shofarot, los 7 shofarot, representan y simbolizan la voz de Adonai. Estamos hablando de un metalenguaje, estamos hablando de un lenguaje vestido. Cuando lo desnudamos, estamos viendo que los truenos empiezan a hablar, que la voz de Elohim habla a las 70 naciones, en diferentes lenguas, para que todo el mundo, para que toda la humanidad lo pueda entender el mensaje de vida y de salvación. Eso quiere decir que la revelación del consejo de Elohim, de todas las cosas que él quería revelar, hablar, mostrar con su palabra, su voluntad y su emet, su verdad, hay cosas que él mismo, el Adón mismo, se las va a guardar. Por eso el Mashiach decía, cuando estaba aquí en la tierra, no les corresponde a ustedes, le decía a los discípulos, saber los tiempos y las sazones que Elohim ha puesto en su sola potestad. ¿Por qué? Porque él se guarda, Elohim guarda lo que quiere guardar. Él guarda su secreto, no revela a toda la humanidad. Entonces, todo sot, la palabra sot es secreto, la palabra sot es consejo, que habla a la quejilá, que habla a la congregación, él revela lo que ya está escrito, lo que fue revelado y lo que ya fue mostrado, aunque en otros tiempos nosotros teníamos un velo, aunque en otros tiempos nosotros este lenguaje estaba totalmente vestido y no lo podíamos ver, hoy está sacando Abacados a través del Ruach HaKodesh nuestro velo y está siendo revelado el Sod, el secreto de lo que él quiso revelar desde los tiempos de Moshe. Pero recordemos esto, Abba siempre se guarda algo, no revela a toda la humanidad, si no todos fueran Elohim, si no todos fuéramos Elohim. Entonces, nuestra vida no iría al dador de la vida, nuestra vida no iría a nuestro Abba, aquel que es la fuente de agua de vida. Porque aparte de Abba significar Padre amado, significa fuente de agua de vida. Aquel que me da agua pura de vida de su manantial, para que de mi interior, de tu interior, de mi interior, como casa de Israel, como casa de Efraín, corran ríos de agua de vida. De la única manera que puedan correr ríos de agua de vida es que vayamos a la fuente. Y la fuente es Adonai, la fuente es Yud-Heh-Vav-Heh, llamado Abba, Padre amado. 5, volvamos al 5. Sigamos. Entonces el Malach, el mensajero, quiere decir, que vi parado sobre el mar y sobre la tierra, alzando su mano derecha hacia el cielo, 6, juró por el que vive por siempre y para siempre, digamos, por Adonai, Yud-Heh-Vav-Heh, quien creó el Shammai, el cielo, y lo que en él hay, la tierra, y lo que en ella hay, el mar, y lo que en él hay, ya no habrá más demora. O sea, se entrega la Torá, se entrega la instrucción, ya no hay más demora, ya no hay más retraso. Elohim viene, el tiempo está sellado, el tiempo está fijado. O sea que el tiempo no será más. Quiere decir que Elohim se iba a reservar para sí el tiempo de las cosas. Quiere decir que ya no habrá más demora. Abba se iba a reservar para sí mismo el tiempo de las cosas, porque lo que iba a ejecutar ya estaba fijado. 7. Por el contrario, en los días del sonido de la voz del séptimo malaj, o sea, el séptimo mensajero, la voz se refiere a la trompeta, cuando suene el shofar, cuando suene esa trompeta, el plan secreto de Yud-Heh-Vav-Heh será llevado a término, las buenas noticias tal como él las proclamó a sus siervos, los profetas. Yud-Heh-Vav-Heh proclamó a sus siervos, los profetas, las buenas noticias. ¿A qué se refiere cuando dice el gran secreto de Adonai será llevado a término?
tiene una explicación. Cuando nosotros empezamos a ver y a escudriñar y a investigar a profundidad, nos vamos a dar cuenta que cada palabra hebrea tiene una explicación. Cada letra hebrea tiene una explicación. Solamente con saber leer el título de Bereshit, que es el nombre del primer libro en la Torá, en el comienzo o en el principio, en el Reshit, cuando se ve el primer Reshit, el primer fruto, en el Reshit o por el Reshit, cuando entendemos Bereshit, cuando entendemos el principio, podemos entender las demás cosas. Cada palabra, cada letra del alefato hebreo trae una revelación, trae una sabiduría en sí mismo, porque no fue creado por el hombre, fue enviado o mostrado, revelado por el Ruach HaKodesh, lo que quiere decir la palabra. El hombre solamente se dedicó a escribir. El hombre llamado Moshe, su siervo, o los siervos, los profetas, se dedicaron a escribir lo que el Ruach HaKodesh le ordenaba que escribieran. Porque no es palabra de hombre, es palabra del poder, o sea, de Yud Hei Vav Hei, de su poder manifestado a través del hombre para que la tierra y para que la humanidad en la tierra fuera diferente, seamos diferentes. ¿Pero a qué se refiere la Torá cuando dice que el sonido del séptimo malaj, o sea, la séptima trompeta, cuando suene la séptima trompeta, ya lo habíamos visto, va para la séptima para la séptima congregación, la séptima asamblea, la séptima iglesia, la iglesia o la asamblea, congregación de Filadelfia. ¿Y qué está mostrando o qué está revelando? Apocalipsis 11:15 dice que el secreto ya es revelado. Apocalipsis 11:15, digamos que vamos a leer el capítulo, un pasaje del capítulo posterior, dice: el séptimo malaj, o sea, el séptimo mensajero, sonó su shofar y se oyeron grandes voces. ¿Se dan cuenta que el shofar no tiene nada que ver con lo literal? No tiene nada que ver con un artefacto, no tiene nada que ver con un cuerno de carnero, que está bueno tenerlo, sí. Está bueno saber tocar, sí. Está bueno tocar la tequía, está bueno tocar la teruá, está bueno tocar el shofar gadol, claro que sí, está muy bueno. Pero no creamos que tocar shofar y no escuchar shofar nos hace, escuchar shofar o no escuchar shofar nos hace diferente. Porque nosotros debemos escuchar shofar aún si no escuchamos el sonido. Porque el shofar representa y simboliza la voz de Yud Hei Vav Hei. Siempre que habló con voz de shofar. Cuando habló fuerte al pueblo, habló con voz de shofar, para que el pueblo entendiera, para que los hijos de Israel entendieran. Vuelvo a repetir, que el séptimo malaj sonó su shofar, se oyeron grandes voces en el cielo. El shofar no se oyó el sonido, se oyeron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Elohim y de su Mashiach. Él reinará por siempre y para siempre. O sea, que el secreto de Yud Hei Vav Hei es su pueblo que será llevado a término. ¿A qué término? Porque Él vendrá como rey para hacer justicia y equidad sobre la tierra. Y su pueblo, o sea, sus siervos, sus escogidos, serán reconciliados con Él para verle cara a cara. El secreto le es revelado a sus hijos. El secreto le es manifestado a sus hijos. Estamos en tiempo de celebraciones. Estamos en tiempo entre Yom Teruah y Yom HaKippurim, día de reconciliación. El secreto en Yom HaKippurim era revelado. En la antigüedad, como el perdón, por hacer Yub. ¿Qué es Yub? ¿Qué es la palabra hebrea Yub? De donde viene Teshuvah. Significa retornar, significa volver. Significa volver como el hijo pródigo a la casa del Padre. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Volvió. Se dio cuenta, se arrepintió, se dio cuenta que en la casa del Padre, aún como casa de Efraín, aún un jornalero estaba mejor que él. Sin embargo, hizo Shub.
volvió a la casa del padre. El padre le cambió las vestiduras, el padre le cambió las sandalias, el padre lo vistió de ropa de lino y el padre le puso anillo nuevo. Hizo shub. Eso entendió el pueblo de Israel, que al sonar el shofar, el séptimo shofar, la voz hablaba de que el secreto era descubierto, de que el secreto era manifestado. El rey de reyes, el Melech de Melechim, el rey de reyes, era visto como la señal en las nubes del Shamay. Era vista la señal, y después de esto, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Ben Haadán. Después de la señal, era vista primeramente la señal, que es el Melech David. ¿Y quién es el Melech David? Cuando habla del Melech David, habla del rey amado. Entonces, hay una conexión con el Salmo 25:14, porque dice que el secreto de Yud-Heh-Vav-Heh, que es su pueblo, que será llevado a término, va a ser revelado, porque Él vendrá a hacer justicia cuando venga en su reinado. Pero el salmista, en el Salmo 25:14, donde se habla del Sod, el secreto, el consejo íntimo de Yud-Heh-Vav-Heh, dice, Salmo Teilim 25, capítulo 25, pasaje 14, dice, el secreto, el consejo de Yud-Heh-Vav-Heh es para los que le temen, o sea, para los que tienen reverencia, o sea, para los que se sujetan, o sea, para los que le aman. Y su pacto, su brit, les dará a conocer. ¿Cuál era su pacto? Revelar a Mashiach. Que su pueblo sea su pueblo para que Él pueda ser el Elohim. Yo seré vuestro Elohim y ustedes serán mi pueblo. De la única manera que el pueblo puede ser el pueblo es que Él, el brit, el pacto de nuevo se diera a conocer, no un pacto nuevo, sino el pacto de nuevo, el pacto de los antiguos se diera a conocer de nuevo para revelar la senda antigua, la senda Olán, la senda oculta, la senda que estaba escondida. ¿A través de quién? Del Mashiach. Continuemos y volvamos al capítulo 10 de Gilgalut, del 8 al 11. Dice, y la voz que yo había oído en el cielo me habló otra vez y me dijo, ve, toma el rollo que está abierto en la mano del Malach, que está parado sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde estaba el Malach, dijo Yohanan, y le pedí que me diera el pequeño rollo. Y él me dijo, tómalo y cómelo. Te amargará el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Cuál es el rollo? La palabra de Elohim, la Torá viviente. Tómalo, agárralo, abrázalo, tómalo, que ese rollo se te haga carne. Y me dijo, te amargará el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. La palabra, que es más dulce que la miel y que destila del panal, al comerla es amarga al vientre, porque corta, redarguye, corrige e instruye en justicia muchas veces. 10. Tomé el pequeño rollo de las manos del Malach, dijo Yohanan, y me lo comí, y en mi boca supo dulce como la miel. Está confirmando lo que le dijo el Malach, el mensajero. Que el Malach representa al mensajero y tiene paralelismo y sinónimo con Moshe. Toma el rollo de la mano del Malach, lo comí y en mi boca supo dulce como la miel, pero después de habérmelo comido, mi estómago se amargó. 11. Entonces me fue dicho, tienes que profetizar de nuevo, Brit Hadashah, profetizar de nuevo. No profetizar un pacto nuevo, sino lo que ya estaba profetizado, lo debía profetizar de nuevo. La palabra de nuevo significa Hadashah, de nuevo. ¿Qué tiene que profetizar? Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esa es la labor del profeta. ¿Qué iba a profetizar? La Torá. ¿Qué es la labor del profeta? Hablar Torá.
manifestar Torá, vivir por la Torá. La Torá es la piedra angular, la que desecharon, la que corrieron, la que menospreciaron los edificadores. Isaías 8:20 dice: a la Torá y al testimonio. A la Torá y lo que habla la Torá, el testimonio de la Torá, y Yehoshua HaMashiach. Si no hablan conforme a esta palabra, o sea, a Yehoshua, es porque porque no hay en ellos amanecer, es porque no le ha amanecido, es porque no hay en ellos amanecer, o sea, luz. Hemos terminado el capítulo 10. El capítulo 10 de Apocalipsis de Gilgalut es corto, no es largo, pero a la Torá y al testimonio. Si nadie habla conforme al testimonio, la Torá es la revelación de Mashiach, del testimonio que iba a dar Mashiach, o que se iba a expresar Mashiach en la senda oculta. La senda oculta es la senda Olán, el camino del oculto, el camino de lo escondido. ¿Y dónde está eso? Jeremías 6:16, en la cual habla el profeta de que Abraham, Isaac y Jacob caminaban en esa senda. Caminaban, se movían como viendo al invisible, saludaban la promesa como si la tuvieran en mano, como si la tuvieran cerca. Sin embargo, ellos nunca la vieron, porque la senda estaba escondida para el tiempo del porvenir. Pero lo que estaba escondido se reveló. Y cuando se reveló, mostró que ese testimonio es la Torá viviente. Por eso dice el profeta Isaías, dice, capítulo 8, pasaje 20, a la Torá y al testimonio. Las personas que no hablan de esto, los que no hablan de esto, es porque todavía no le ha amanecido, es porque todavía no tienen luz, es porque todavía no tienen el Shahar, no tienen la mañana, no tienen la luz de la mañana. La palabra Shahar en hebreo es amanecer. La palabra Shahar representa el sol de justicia. Cuando el día amanece, empieza a salir el sol. El sol de justicia sale cuando yo hablo con la Torá y el testimonio de la Torá, quien es Yehoshua HaMashiach. Entonces, para finalizar, vemos y nos dimos cuenta que en el capítulo 10, que es un paréntesis, el 10 y el 11, de lo que venimos hablando desde el capítulo 1 de Apocalipsis al capítulo 9, es un paréntesis, termina con los sellos y abre un paréntesis para mostrar quién era el que bajó de la nube. ¿Quién era el Malach que descendió con un rollo? Para mostrar un paralelismo de aquel que pisó el agua y la tierra. Para mostrar un paralelismo que ese que pisó el agua y la tierra, o el mar de los juncos, el Yam Suf, el mar de los juncos, conocido como el Mar Rojo, que fue Moshe y pisó la tierra prometida, o mejor dicho, pisó el camino a la tierra prometida, porque él no pisó la tierra prometida porque no entró, la vio del monte Nebo y allí descansó. Abba lo hizo descansar para el tiempo de la vida, para el tiempo de la resurrección. Sin embargo, él trajo esos rollos. Esos rollos se deben comer. Y el Malach, ese mensajero, le decía a Yohanan, y ahora sí lo podemos pasar literal como si fuera un ángel, que lo comiera. ¿Por qué? Porque todos los profetas, porque toda la antigüedad, porque los reyes ya lo habían comido. Y le iba a ser dulce cuando comiera a su boca, pero le iba a amargar el vientre. Porque la Torá trae redarguye, porque la Torá corrige, porque la Torá instruye en justicia y tiene equidad, porque con la Torá se juzga. Y se juzga para bien, se juzga con amor, porque la Torá iba a traer división, como dijo Mashiach, y los enemigos del hombre no están afuera, sino mismo que los enemigos del hombre están dentro de la misma casa, no están afuera. Y por eso dijo, yo no vine a traer shalom a la tierra, sino división, porque dos estarán en una casa, en una misma casa, y el padre se pondrá en contra del hijo, el hijo en contra del padre. La madre en contra de la hija en contra de la madre, la nuera en contra de la suegra. Porque dos
que estarán en casa no agarrarán, quiere decir, no tomarán el camino de la Torá, el camino del testimonio de la Torá. ¿Quién es? Yehoshua HaMashiach. Cuando Moshe baja con el rollo, lo que lo deben comer son aquellos que son sus siervos, sus servidores, sus servidoras. Deben comer de ese rollo, o debemos comer de ese rollo de la Torá. Es muy lindo, muy apasionante, muy emotivo y trae mucha revelación, mucha sabiduría y tiene una perla preciosa, un diamante precioso, perlas que no se pueden tirar a los cerdos, perlas que no se pueden tirar a los perros, perlas que no se pueden pisotear y que son de mucho valor para mi vida y para todo mi nefesh, para todo mi ser, para la vida y la nefesh del pueblo de Israel. Entonces, cuando debemos comer, muchas veces al comer nos gusta, porque es buen alimento, porque es el maná del cielo, que a través de la Torá vino como maná especial para que el pueblo de Israel no desmayara en el desierto. Sin embargo, ese maná del cielo, que literalmente fue dejado, fue enviado del cielo a la tierra, en la senda oculta fue manifestado más adelante, tiempo posterior, en el tiempo del porvenir, en el tiempo escondido, fue revelado como Yeshua HaMashiach, el maná del cielo. Porque dice Yohanan 3:13, nadie ha subido al cielo, absolutamente nadie, sino aquel que bajó del cielo, el pan de vida. Ese pan de vida es el testimonio del rollo de la Torá, que bajaba Moshe, estando en la misma Shejina, estando en el mismo aposento, estando en la cumbre del Sinaí, donde se veía el mismo cielo, porque Elohim Yuhevadhei había descendido sobre ese lugar para hablar con su servidor, para hablar con su profeta y para que su profeta anunciara al pueblo. El capítulo 10 de Gilgalut habla de la manifestación de Moshe y del libro que es presentado desde tiempo antiguo, la Torá. Si no comemos la Torá, nunca va a estar dulce nuestra boca. Y aunque nos amargue nuestro vientre, muchas veces nos amargará nuestro vientre porque corrige, instruye, disciplina. Por eso dice que al que ama, el Padre lo azota, lo corrige y lo azota y lo azota y lo corrige con vara y con azote, valga la redundancia, lo corrige con vara y con azote, dándole disciplina. Porque le ama, lo corrige, porque no es entenado, porque si no fuera entenado, no lo corrigiera, porque si fuera, entenado, lo corrigiera. Por cuanto no es entenado, no es un bastardo, no es un hijo de fornicación, es un hijo legítimo, es un hijo que vino a ser olivo natural, olivo injertado, por amor, cuando se entregó de corazón puro y sincero, por amor a Mashiach, el mismo Abba Kadosh, Yuhevadhei, trae corrección, trae disciplina, con vara y con azote nos va instruyendo. Por eso la palabra es más cortante que espada de doble filo, penetra hasta separar el alma del ruach y hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Terminemos con esto, o mejor dicho, sigamos en esta senda, que es la senda de la verdad, la senda de la justicia, la senda del amor, a la Torá y al testimonio. Empecemos a estudiar Torá, porque si estudiamos Torá, nos vamos a dar cuenta que la Torá es el testimonio. A la Torá, es decir, al testimonio, es decir, Yeshua HaMashiach. Por eso dice a la Torá y al testimonio. La palabra y es un nexo, es un conector, en la cual en hebreo o en griego, cuando fue transliterada, se puede decir, es decir, a la Torá, es decir, al testimonio. ¿Quién es? Yehoshua HaMashiach. El que no hablare de esto, el que no manifestare esto, el que no hablare de la Torá viviente, el que no muestre vida a través de la Torá viviente, el que no manifieste la vida de la Torá viviente en su vida,
es porque no le ha merecido. Es porque todavía no ha recibido el don de esa Gesed, porque todavía no ha aceptado al Melech Melahim y el Adón de Adoní, al Rey de Reyes y al Amo de Amos, al Dueño de Dueños, conocido también en la Reina Valera como el Señor de Señores. Amado pueblo de Israel, Yud-Heh Vav-Heh bendiga sus vidas, Yud-Heh Vav-Heh haga resplandecer su rostro sobre ustedes siempre, le muestre su Gesed, su camino a seguir cada día, cada mañana, cada tarde y cada noche. Y Yud-Heh Vav-Heh levante el rostro hacia ustedes y les dé Shalom en todo lo que hagan y emprenda en el Shem Gadol, en el nombre grande de Yehoshua HaMashiach. Por lo demás, sigamos disfrutando este Shabbat, sigamos disfrutando la fiesta, sigamos disfrutando las fiestas que vienen, Yom HaKippurim, conocido como el Día del Perdón, claro que sí, conocido como el Día de la Expiación, claro que sí, pero quiero decirles algo, ya tuvimos redención a través de Mashiach, ya tuvimos perdón a través de Mashiach en el madero, lo que esperamos es la reconciliación, y en aquel día no precederemos nosotros a los que murieron en el Mashiach. Al contrario, ellos serán los que se levantarán primero, los que escucharán la voz del shofar, o sea, la voz de Elohim, con voz de Malach principal, no de arcángel. Dice la escritura en griego arcángel, pero en el hebreo es Malach principal, porque no hay arcángel en el hebreo, sino Malach principal, con voz como si fuera del Malach Mijael, Malach principal, fuerte, con voz fuerte, con voz de temor y de temblor. Se levantarán aquellos que duermen en el Mashiach. Y después nosotros, los que habremos quedado, que dice la Escritura, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No dice que seremos arrebatados, no dice que hay un rapto, sino transformados para encontrarnos con Él en el aire y por siempre estar con Él. Quiere decir, empezar el tiempo de los 1000 años y empezar, una vez después de los 1000 años, después de la primera resurrección, pasar a lo que se llama el Olam Habá, o sea, el mundo venidero, para terminar la vida eterna. Amado pueblo de Israel, que sigamos disfrutando de este hermoso Yom Shevat, día séptimo, el Yom Shabbat, el día del Shabbat, el día del cese de actividades, el día del reposo en nuestro Adonai, Yud-Heh Vav-Heh. Vamos a seguir en el próximo Shabbat, si Abba así lo quiere, estaremos con el capítulo 11, vamos a hablar de los 2 testigos, vamos a hablar de la menorá, vamos a hablar de los 2 olivos que estaban en esa visión al lado de la menorá. Vamos a hablar quiénes son los 2 testigos. Eliyahu, Moshe, Eliyahu, Moshe, Enoc, Hanok o Elías. Vamos a hablar, se ha escuchado tanto de los 2 testigos, se ha predicado tanto de los 2 testigos, pero vamos a desnudar el mensaje, pasaje por pasaje, para saber quiénes son los 2 testigos. Si van a estar en el tiempo del porvenir, si están ahora o si ya estuvieron enseñando las cosas del porvenir. Shabbat Shalom, pueblo de Israel, nos vemos, si Abba así lo quiere, en la parashá del próximo Shabbat, del Shabbat que viene eminente, en el cual estamos disfrutando en el Yom Sheva, en el 7º día de hoy. Shalom, Shalom, que Abba los bendiga grandemente y que verdaderamente cada capítulo de Apocalipsis sea una verajá completa para todos ustedes. Shalom, Urajot.